Hola, soy Laritza Maxín Rincón, soy doctora en psicología de la Universidad Jaume I, en donde trabajo como profesora y como investigadora dentro del grupo de investigación Género, Salud y Trabajo, y desde allí vamos a dictar dos charlas. La primera se llama Igualdad de Género, Diversidad y Felicidad. Esta charla de lo que va es de cómo hacer para que nuestras criaturas sean auténticas y desde el hogar apoyarles en que lo sean. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotras y nosotros nos comportamos como queremos ser, es decir, que usemos nuestras habilidades y las pongamos al servicio de aquello que nos gusta, aquello que nos apasiona, vamos a ser más felices. Y el rol de las madres y de los padres es apoyar a nuestras criaturas a que puedan ser la mejor versión de sí mismas y que no se vean coartados por aquellas ideas de género que tenemos las personas adultas con respecto a lo que debe ser un hombre o una mujer, sino que independientemente del sexo de nuestra criatura puedan hacer lo que quieran. Y la segunda charla es el éxito escolar y las habilidades personales dentro de la familia. ¿De qué vamos a tratar en esta charla? Son 7 hábitos en los que las personas ponen en uso sus recursos personales, esto es la proactividad, la disciplina, las pasiones, para tener éxito en el ámbito académico y no solamente en el ámbito académico. Entonces haremos un recorrido sobre cuáles son esos hábitos, que son 7 en definitiva, 3 que se refieren al aspecto individual de cada quien, es decir, cómo lograr dominar lo que se quiere, para dónde va y dominar la disciplina en alcanzar las metas, y lo otro en el ámbito público, que es cómo trabajar en equipo, cómo hacer para entender a las demás personas e incluso cómo tolerar la diferencia de los demás. Y todo esto junto va a asegurar que nuestras criaturas puedan tener éxito en el ámbito académico y en cualquier otro ámbito que se proponga. Y por último, también invitamos a que el descanso, la renovación, el ejercicio físico e incluso el emocional es una estrategia para renovar los recursos, tomar fuerzas y continuar en aquello que nos proponemos.